Bueno, ahora sí, vamos a ir a la palabra, vamos a ir a la enseñanza y vamos a continuar, amados hermanos, con la enseñanza que hemos estado desarrollando. Recuerde que estamos haciendo como un estudio sistemático. Vamos a ir por orden, estamos en Éxodo capítulo 20, específicamente en el mandamiento que habla de no asesinar, no asesinarás. Ahí estamos en este mandamiento, ya hemos hablado algunas cosas y vamos a seguir entendiendo este mandamiento porque tiene un rango bastante amplio que todos nosotros debemos comprender, que todos nosotros debemos entender. Cuando se habla del asesinato, cuando se habla de no asesinar, pues no podemos pensar, amados hermanos, solamente en el hecho de quitar la vida física a alguien, puesto que la palabra nos enseña que esto va incluso mucho más allá de lo físico. Y ahí es donde nosotros también tenemos que centrarnos porque es algo a lo cual no le ponemos tanto cuidado, ¿sí? De pronto, yo creo que todos nosotros, los que estamos escuchando esto, quisiéramos y le pedimos al Señor que jamás, nunca vaya a pasar por nosotros una situación que, así sea por error, así sea por accidente, le quitemos la vida a alguien, ¿cierto? No, claro. Entonces, porque eso sería, yo creo que bastante traumático, porque ni siquiera en nuestra mente de pronto está eso, ¿no? De que alguien pierda su vida física, aunque sea por accidente, por culpa de nosotros, ¿sí? Y estoy hablando accidentalmente, no estoy hablando de un hecho premeditado. Entonces, obviamente, el asesinar aquí está hablando de un hecho premeditado, ¿no? Una persona que planea todo con tal de quitarle la vida a otro. Pero entonces pensamos que eso tiene que ver con lo físico, la vida física. Pero a veces no tenemos ese mismo cuidado, no tenemos esa misma pensamiento tan especial como que no, yo jamás le quitaría la vida a alguien, nunca, ¿sí? Hablándolo físicamente, y no lo ponemos al mismo estado o en la misma altura, en el mismo nivel de quitarle la vida espiritualmente a alguien. Y sabe que eso es peor. Eso es peor, o sea, no estoy diciendo que el físico no sea malo, eso ya es algo gravísimo. Quitarle la vida físicamente a alguien es algo gravísimo, ¿ok? Pero quitársela espiritualmente es algo mucho mayor. Y es allí donde nosotros tenemos que mirar, porque tal vez nos hemos constituido hasta en asesinos en serie. Asesinos en serie, pero de vidas espirituales. Y no nos damos cuenta. Y no estamos teniendo en cuenta esta situación. Cuando nosotros deberíamos ser muy precavidos en esto, porque estamos hablando del alma de una persona. Porque muchas veces nos cuidamos de no quitarle la vida físicamente a una persona, no matar el cuerpo, pero no descuidamos y no tenemos tanto cuidado de no ir a matar el alma. Y podemos llegar en algún momento nosotros a asesinar almas, llevarlas a través de nuestro mal proceder a que esas almas pierdan incluso la vida eterna por causa de nosotros, y tal vez tendremos que cargar nosotros con la culpa de la pérdida de esa alma. Y quiero empezar leyendo lo que dice Éxodo capítulo 23, versículo 7. Mire lo que dice Éxodo 23, 7. Esto hace parte de la Torá. Éxodo capítulo 23, versículo 7, dice: de palabra mentirosa te alejarás, y así no matarás al inocente y al justo, porque yo no justificaré al malvado. ¿Cómo dice esta versión ahí en Éxodo 23, 7? Dice: aléjate de las palabras falsas, no ejecutes al inocente o al justo, pues no justificaré al malvado. Sí, dice así la palabra, dice, de palabra mentirosa, de palabra falsa, ¿sí? Una palabra que falte a la verdad, te alejarás, te apartarás. Porque de esa manera no matarás al inocente y al justo. O sea, tremendo. Mire lo que está diciendo la palabra, la escritura sagrada. Porque a través de la palabra mentirosa, es decir, a través de una mentira, a través de una falsedad, a través de un engaño que se diga con la boca, porque se habla la palabra con la boca,
una palabra falsa, una palabra mentirosa, una palabra que falte a la verdad, se puede estar matando al inocente y al justo. Ojo con eso. Éxodo capítulo 23, 7. O sea, ya hay una advertencia que por medio de una palabra que falte a la verdad, es decir, una palabra que esté cargada de mentira, de engaño, de falsedad, nosotros podemos terminar matando al inocente y al justo. Dice, porque yo no justificaré al malvado. ¿Y cómo ve el Señor entonces una palabra mentirosa que termina matando al justo, al inocente, como un malvado? Y dice que no será justificado. O sea, el Señor esa actitud no la va a justificar en ningún momento. No la va a permitir. Es decir, que el eterno Dios es severo en esto. Y este texto ya nos deja ver cómo la mentira se puede constituir en un arma asesina que termina asesinando, termina matando a un inocente, a un justo. Es decir, que la mentira, amados hermanos, la mentira, la falsedad, el engaño, es el arma que se usa para matar, para asesinar a un inocente o a un justo. Y el eterno Dios no va a justificar en ningún momento esa actitud. Entonces aquí ya se nos está hablando de cómo las personas pueden mentir, pueden inventarse una cantidad de cosas y con su engaño van asesinando y con su engaño y su mentira se van convirtiendo en homicidas, se van convirtiendo en asesinos. Imagínense esto tan tremendo. Con la palabra de engaño, con la palabra de mentira. Cuando una persona cuenta las cosas de manera distorsionada, cuando una persona falta a la verdad y sobre todo cuando esa persona, falta a la verdad en el sentido de hacerle daño a otros, de hablar mal de otros, hacer quedar a otro mal o a otros mal. De esa manera, esa persona se está constituyendo en asesina. Se está constituyendo en un homicida, en una homicida. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto. De ahí, entonces, podemos comprender y entender lo que dijo nuestro Mashiach, precisamente en Juan capítulo 8. Vayamos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, por favor. Allí encontramos en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, dice, vamos a leerlo desde el versículo 31. Dice así, Juan 8:31. Entonces les dijo Yeshua a los yehuditas, a los judíos, que le habían creído, aquellos yehuditas, mire que eran yehuditas o judíos que habían creído en Yeshua. Es decir que sí hubo judíos, de hecho, los primeros creyentes, y esto sí que es necesario aclararlo siempre, los primeros creyentes en Yeshua fueron yehuditas, fueron judíos. Porque a veces se tiene la percepción de que no, todos los judíos negaron a Yeshua. No. Una buena parte de judíos creyó en Yeshua. De hecho, todos sus apóstoles fueron ¿qué? Yehuditas, fueron judíos. Y los primeros creyentes, dice, por ejemplo, cuando predicó el apóstol Shimón, allí en la fiesta de Shavuot, en la fiesta de Pentecostés, como 3,000, y eran yehuditas, eran judíos. Entonces debemos entender esto, que los yehuditas no todos negaron a Yeshua. Que como nación, que como pueblo, hubo una declaración que Yeshua era el Mashiach. No lo hubo. Pero eso no significa que no hubo yehuditas que creyeron en Yeshua. Y dice acá, entonces les dijo Yeshua a los yehuditas que le habían creído.
Mira lo que dice el Señor. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo nos hacemos verdaderamente discípulos del Señor? Permaneciendo en su palabra. ¿Y qué es permanecer en su palabra? Pues es vivir conforme a la palabra que está trazada en las Sagradas Escrituras. La palabra del Mashiach son las Sagradas Escrituras. Si usted pregunta cuál es la palabra del Mashiach, las Sagradas Escrituras, lo que nosotros conocemos como Sagradas Escrituras. Y debemos permanecer en ellas. Es decir, en ningún momento debemos renunciar a vivir conforme a la palabra. Así que todos nuestros actos, todas nuestras palabras, todos nuestros pensamientos deben estar regidos por la palabra. De allí cada palabra que sale de nosotros, de nuestra boca, cada cosa que nosotros hablamos, debemos pensar si eso que estamos hablando es acorde a la palabra. Porque a través de nuestros labios va a salir aquella mentira o aquel engaño que puede estar matando a un inocente. ¿Hasta dónde? Llevados por la ira, por el enojo, llevados por una situación de carga emocional, nosotros terminamos hablando las cosas que no son o las terminamos deformando y terminamos entonces hablando una mentira, en vez de hablar la verdad, una mentira, y la colocamos en oídos de otros. Y cuando colocamos esa mentira en oídos de otros, lo que estamos haciendo es darle puñaladas a ese otro. Es como si tomáramos un arma, un puñal o un arma de fuego y nuestra boca literalmente dispararía balas, ¿sí? Y muchas veces a quienes nos acercamos para hablarles y envenenarles el corazón en contra de otra persona, se supone que es a las personas que más amamos, que más apreciamos, y no sabemos que lo que estamos haciendo es un daño a las personas. Nuestra inmadurez, nuestra falta de temor del eterno Dios, porque si uno tiene un problema con alguien, ¿con quién debe hablar la persona? Pues con ese alguien, no ponerse a llevar cosas a contarle al uno, al otro y otro y otro, y así ir esparciendo todo ese comentario a oídos de otros. Porque lo que está haciendo es apuñalando, lo que está haciendo es matando, lo que está haciendo es disparándole a esas personas, disparándoles a las personas que se supone más aprecia. Entonces, si la gente entendiera esto, por principio de la palabra, que si tiene un asunto, que si tiene una situación contra alguien, porque alguien le ofendió, le dijo algo o hizo algo que le ofendió, que lo molestó, lo que debe hacer el verdadero creyente, y ahí es donde se ven quién es el verdadero hijo de Elohim y quiénes son los hijos del Satán, del diablo. El hijo de Elohim va directamente donde la persona le dice, mire, yo tengo que hablar con usted, porque la verdad usted lo que hizo o dijo o tal cosa me ofendió y yo estoy ofendido y necesito que pongamos esto allí en orden. Pero si usted en vez de buscar la persona, ve y le cuenta a otro, y por lo general es a los más cercanos, no, es que este fulano hizo esto o dijo esto y esto y esto, y esto es falso o esto es mentira, eso no es así o tal cosa y todo eso, eso está demostrando que usted no es un hijo de Elohim. Déjeme decirle esto así. Está demostrando que es un hijo del Satán. Y todavía hay oportunidad para que usted se desligue del Satán y pase a ser hijo de Elohim. Y lo que está haciendo usted es ser instrumento diabólico porque está destruyendo a la persona. Porque la persona que va a escuchar eso se va a empezar también a envenenar. Va a empezar también a desarrollar un pensamiento incluso en contra de aquel de quien usted le está hablando. Y por eso la palabra va a advertir acerca de esto muchas veces.
Por eso usted no le ponga cuidado ni le abra su oído a una persona que viene a hablarle de otra. Porque lo más probable, quien le está hablando a usted es el Satán a través de esa persona. Y no nos puede aterrar eso. Recuerde que una vez Yeshua le dijo al mismo apóstol Shimón, a Petros, le dijo, apártate de mí, Satán, porque me eres estorbo. Entonces, nosotros tenemos que reflexionar sobre eso. Entonces la persona tal vez, si usted le abre el oído a una persona que le viene a hablar de otra persona, usted le está abriendo la puerta al Satán. Y el quien le está hablando, entienda esto, quien le está hablando allí es el Satán. Por eso si alguien viene a hablarle a usted de otra persona, usted inmediatamente le dice, venga, ¿usted ya habló con la persona indicada? No, que no le he hecho. No, entonces vaya, hable con ella. Vaya, cuente, porque es que si usted me viene a poner a mí toda la carga acá, a mí me toca que ir a contarle a la persona que usted vino a hablarme de la persona. Lo tiene que hacer. Ese es un verdadero hijo de Elohim. Porque es que si no hacemos de esa manera, entonces ¿en qué nos diferencia a nosotros ser del mundo o ser del Señor? O sea, si nosotros estando en el Señor vamos a actuar como actúa el mundo, porque es que el mundo actúa así. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y el mundo? ¿Cuál es la diferencia? Y esto es algo, amados hermanos, que nosotros debemos cuidar porque dice la Biblia que el Señor no dará, no justificará al malvado. Porque una persona que se comporta de esa manera, el Señor la cataloga ¿de qué? De malvada, malvada. Y solamente para los malvados lo único que queda es el juicio, la condenación si no se arrepiente. Entonces, esto es algo muy delicado. Por eso, de la misma manera en que nos cuidaríamos de ir a hacerle daño a alguien, de tomar un puñal, porque la mayoría de la gente dice, no, yo no sería capaz de tomar un puñal y de meterle puñaladas o tomar un arma y dispararle a otro. Sí, no es capaz de hacer eso, pero con su boca sí dispara, con su boca sí apuñala. Y ahí eso sí no le presta cuidado, ahí sí no le tiene, eso le tiene sin cuidado, no hay importancia. Cuando eso es peor, porque al fin y al cabo el cuerpo vuelve al polvo. Pero cuando se mata un alma, la está mandando ¿a dónde? A la condenación. Está condenando a un alma. Y por eso el Señor dice que Él no justificará, no declarará en ningún momento justa, ni le permitirá la justificación a una persona malvada, a una persona que haga eso, que con palabra mentirosa, que con palabra de engaño, mate a un inocente, mate a un justo. Entonces, dice el Señor, si ustedes permanecen en mi palabra. Entonces, el problema de nosotros es que nos volvemos hipócritas. Porque hablamos y hablamos y hablamos que la palabra, pero en el momento de ponerla en práctica, no la ponemos en práctica. Hacemos algo totalmente diferente. La Biblia dice, el Señor lo ordenó. Eso lo ordenó Yeshua literalmente. Si tienes algo contra tu hermano, ¿qué dice? Ve y cuéntaselo al amigo. Ve y cuéntaselo al más cercano, ¿cierto? ¿Eso es lo que dice? ¿O qué dice la palabra? ¿Qué dijo Yeshua? Si hay una condición así, ve y busca a tu hermano y ponte a cuentas con él. O sea, arreglen el asunto entre ustedes dos. No contándole a otro. Yeshua no dijo, vaya y cuéntele a otro, vaya cuéntele a otra persona. No, vaya y busque a su hermano con el que tiene problema y pónganse a cuenta. Es decir, arreglen la situación. Eso es lo que hay que hacer. Y por eso dice acá, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces, un verdadero discípulo es aquel que vive conforme a la palabra eterna, a la palabra. Hace lo que dice la palabra. No que habla de la palabra, pero hace una cosa muy diferente. Y dice acá, versículo 32. Y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Mire, ¿qué es lo que nos hace a nosotros libres?
el conocimiento de la verdad. El propósito de conocer la verdad es ser libres, amados hermanos. Entonces, ¿de qué sirve tener conocimiento de la verdad si no logramos la libertad? Entonces, hoy hay mucha gente con mucho conocimiento de la palabra, pero siguen atadas. No han sido libres. Nosotros debemos entender que de nada sirve llenarnos de conocimiento si ese conocimiento no lo estamos colocando en práctica. Y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Es el conocimiento de la verdad lo que nos lleva a nosotros a la libertad. Y ese conocimiento es el conocimiento práctico también, que es llevar la palabra a la práctica. Versículo 33 dice, le respondieron ellos, los yehuditas que habían creído en él. Entonces, mire, quiero que observen aquí y quiero llamar la atención en esto. No eran los típicos judíos, los típicos yehuditas que se acercaban a él para quererle tentar porque venían con toda intención de ponerle trampa. Estos eran yehuditas que habían creído en él, que habían dicho, tú eres el Mashiach. Oh, sí, creemos que el Eterno te ha enviado, que tú eres el Hijo de Dios. Es decir, eran creyentes como usted y como yo. Eran creyentes. Y ellos, estos yehuditas, creyentes en Yeshua, le respondieron, somos descendencia de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Imagínense. Y estos son yehuditas y judíos creyentes en Yeshua. Y mira la forma en que le están respondiendo. ¿Cómo dices tú, serán libres? Yeshua le respondió, amén, amén. Les digo, todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Ellos decían, nosotros somos descendencia de Abraham, no hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices que seremos libres si no somos esclavos de nadie? Y el Señor le dice, ¿de qué estaban siendo esclavos? ¿De qué? Del pecado. Todo el que practica el pecado. O sea, no se trata de que porque una persona cometió un error o pecó, entonces por eso ya se volvió esclavo del pecado. No, el esclavo del pecado es el que practica el pecado, es decir, el que tiene el pecado como una práctica propia de su vida. Hace parte de su vida, el pecado hace parte de su propia vida. Entonces dice acá, todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. En pocas palabras, el Señor está diciendo, ustedes creyeron en mí, han creído en mí, sin embargo, ustedes están siendo esclavos del pecado. Son esclavos del pecado. Y recordemos qué es el pecado. El pecado es la violación de la ley, la infracción de la ley, de la Torá. Recordemos, 1 Juan 3:4, el pecado es violación de la ley, de la Torá. Es decir, que ellos estaban violando la Torá. Y la estaban violando en algún punto que ellos ni siquiera ellos mismos se daban cuenta. Entonces dice aquí, versículo 35, y el esclavo no es el que queda en la casa para siempre. Es decir, el esclavo no es el que va a heredar, en pocas palabras, sino que el Hijo es quien queda para siempre. Habían creído en Yeshua, pero seguían siendo esclavos del pecado. ¿Cuántos creyentes en Yeshua hay hoy que siguen siendo esclavos del pecado? Es que yo a veces hago reflexiones, y las hago ahora mucho más profundas que cuando las hacía antes. Los mandamientos nos dejan ver a nosotros en qué estamos fallando. Entonces nos sacan del estado de inconsciencia. Porque la verdad es que ese es el obrar de los mandamientos en nuestra vida. Entonces he tenido unas conversaciones con personas que llevan 30, 40 años en el Evangelio. Esta misma semana tuve una conversación con alguien que me decía, yo pensaba que yo guardaba todos los mandamientos. Ahorita que inclusive estoy sentada en la casa de palabra estudiando los mandamientos, porque en las casas de palabra se profundiza sobre los mandamientos también. He salido de la inconsciencia, me decía esta persona, he salido de la inconsciencia, o sea, yo soy una asesina. Y entonces cuando ella me decía eso,
ella me decía, porque yo con mis palabras, porque estábamos justamente hablando de ese mandamiento, cuántas veces yo le hice tanto daño a las personas con mis palabras en momentos de ira. Estoy hablando de una mujer que tiene 73 años. Y me decía, y llevo desde los 16 años en la iglesia, pero créame, ella me decía, créame que cuando yo hacía eso yo no era consciente. Tal vez si yo hubiese sido una cristiana tradicional, yo le hubiera dicho mentirosa. Pero yo ahora que soy una cristiana amante de los mandamientos, sé que si no es por una verdadera creyente, que si no es por los mandamientos no tendríamos la lucidez que tenemos ahora, de por lo menos poder decir, Señor, he sido una asesina y yo quiero arrepentirme de eso. Ahora, ¿qué es lo que quiero explicar con eso? Yo sé y también tengo la capacidad de entender que hay personas que están caminando con el Señor, pero que no se han hecho conscientes de lo que están haciendo, ¿sí? Y ella me hacía ver eso. Yo no sabía. Yo vengo a saber eso ahorita y me ponía 2 años, 3 años. Y ahora que me siento en casa de palabra, yo termino haciendo unas reflexiones tan profundas que yo digo, Señor, yo me arrepiento de verdad, de haber sido una asesina. Y ella me tocaba el punto del asesinato porque era una persona tendiente a que en medio de la ira decía muchísimas cosas. Y ella me decía, y el Señor me traía a la mente a todas esas personas que yo dañé con mis palabras. Y yo me siento ahora una mujer realmente arrepentida porque yo pude ir, no a decir en el momento, ay, bueno, sí, se me fueron las luces, les dije más de lo que tenía que decir, decía la palabra, dije más de lo que tenía que decir. No, ahora ella dice, no, perdóname, Señor, porque yo fui una asesina. Entonces, eso me lo dijo esta semana y yo hacía esa reflexión y yo decía, bueno, Señor, gracias porque siempre tú has sido tan maravilloso. Y sé que los mandamientos es ese sacarnos de la inconsciencia para volver a la conciencia. Y siempre hay oportunidad, ¿sí? Lo veo en mi propia vida, en cosas que yo hacía antes y hacía ese ejercicio de pecado, esa práctica, pero que no era consciente. Y que cuando yo empecé a entrar en los mandamientos y a dejarme realmente ministrar por la palabra, yo muchas veces tenía que arrodillarme y decir, sí, Señor, y con lágrimas en mis ojos decir, sí, lo soy, yo lo soy y hasta hoy lo he sido, pero yo te pido que me perdones. Y ahora uno entiende las palabras del rey David cuando decía de eso que está en lo oculto, perdóname, Señor. Entonces, ¿qué es lo bonito de los mandamientos? Que nosotros recibimos a Yeshua como nuestro Señor y Salvador, pero los mandamientos sacan de nosotros todas esas cosas conscientes e inconscientes que nos hacen realmente tener ese obstáculo para vivir conforme a la palabra. Entonces, es como tener esa humildad de poder reconocerlo. Quizá usted sea en otro mandamiento, pero a mí me causaba mucha gracia, pero como una gracia sin ser burlona, no para nada, cuando ella me decía, bueno, yo sabía que bien a lo seguro yo me iba hasta el 5º mandamiento bien. Y del 6º para allá, pues yo tenía como mis dudas, pero ahora yo sé que apenas ahora estoy cogiendo mandamiento por mandamiento y arrepentirme, y el Señor ha traído a mi vida eso. Entonces esa es la libertad que nos da la palabra. Y esa es la oportunidad que tenemos, Carlos, de realmente poder hacerlo y que usted lo pueda hacer también juntamente con nosotros, de ir haciendo esas correcciones. Así es. Para eso está la palabra. Tremendo eso, sí. Imagínense una mujer, habla mi esposo, una mujer de 73 años de edad. Más o menos. Que asiste a una congregación desde los 16 años y que solamente hasta ahora está entendiendo que era una homicida, una asesina. No físicamente, porque tal vez nunca le ha hecho daño a nadie físicamente, pero sí espiritualmente. Y esto es muy importante. Y es que todos tenemos que hacer esa reflexión. O sea, esto lo tenemos que hacer todos nosotros. Y por eso es que entramos en esto. Y por eso es que estamos estudiando los mandamientos. Claro. Por eso le damos la relevancia a esto, amados hermanos. Y por eso él les decía acá, ustedes son esclavos del pecado porque ustedes están practicando
el pecado. Y el esclavo no es el que queda en la casa para siempre, sino que el hijo es quien queda para siempre. En pocas palabras, le está diciendo, ustedes todavía no son hijos. Ustedes siguen siendo esclavos. Tremendo, creyentes en Yeshua. Por eso hago ese énfasis. No era un grupo de judíos que llegaron allí, rodearon a Yeshua para hacerle trampa, ponerle en tentación, mirar a ver cómo le proban, como muchos hicieron. No, judíos que habían creído en él, que eran creyentes en Yeshua, que decían, yo creo que Yeshua es el Mashiach, yo creo que Yeshua es el Hijo de Dios, yo creo que Yeshua es mi Salvador. Y él mismo les dice, Yeshua les dice, ustedes siguen siendo esclavos y no son hijos. Tremendo esto. No son hijos. Así que, versículo 36 dice, si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Es decir, creían en Yeshua, pero no habían recibido la libertad que Él les daba. ¿Por qué? Porque seguían practicando el pecado. Que eso era lo que me decía la persona. Claro. Me decía, desde los 16 años hice mi oración de fe y me arrepentí. Y solamente hasta mis 73 vengo a darme cuenta que había muchas cosas en el inconsciente. Y me lo decía como tan triste, o sea, era como una tristeza alegre, no sé cómo explicarla. Eso que dice, creo que es el apóstol que dice, la tristeza que me causa gozo. Un gozo reflexivo. Sí, ella decía, bueno, no importa haber llegado hasta los 73. No importa, pero estoy siendo libre. Ajá, y me decía, y siento una libertad que no sentía antes, porque aunque era creyente, vivía sumida en la amargura, porque cuando uno también dice tantas palabras, me decía, hay tantas cosas, uno queda oscuro, y eso trajo a mi vida muchísimas enfermedades. Entonces me pareció como muy bonita esa reflexión, y quería acuñarlo también, que viene al caso, porque hay gente que puede despreciar la casa de palabra, ¿sí? Pueda pensar que es que la casa de palabra puede ser para otra cosa. La casa de palabra virtual. La casa de palabra virtual. Dice, me he sentado allí y tengo que reconocerlo ante mi Señor. Es como si fuera una niña recibiendo toda esa palabra a nivel personal. No soy de las que participa, pero no saben mis hermanos cuánto me nutren. Cuando cuenta un testimonio, digo, es lo mismo que hice yo, mira. Y luego el otro cuenta otro testimonio y digo, Dios mío, exactamente. Y me traen a la reflexión y entra esa palabra y termino. No participo porque no soy persona de hablar, pero todos me nutren tanto que yo me siento ahora en una libertad, y la verdad es que me pareció muy bonito. Y yo dije, Señor, gracias por ese testimonio, porque aquí está haciendo la palabra, la obra en el corazón de nosotros. Amén. Gloria a Dios, qué hermoso. Y ahora va a venir algo bien paradójico, ¿no? El Señor les dice aquí en el versículo 37, le dice, yo sé, les dice a ellos, yo sé que ustedes son descendencia de Abraham, yo sé, pues son linajes, son descendientes, en ningún momento estoy pensando que no, pues físicamente lo son. Si hablamos pues de la simiente de sangre y carne. Yo sé que ustedes son descendencia de Abraham. Sin embargo, procuran matarme porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Y ahí es donde uno se pregunta, a ver, ¿eran creyentes en Yeshua y procuraban matarlo? ¿Y cuántas veces nosotros decimos ser creyentes en Yeshua, sin embargo, estamos procurando matarle a él y a su palabra? Cuando uno violó un mandamiento, lo estamos matando. Yo mato a mi Señor cada que violo un mandamiento. Cada vez que no vivimos con la forma de la palabra, que no vivimos de acuerdo al mandamiento, que no vivimos de acuerdo a la Torah, estamos matando. Y decimos ser creyentes en él. Entonces, el Señor los está confrontando de una manera tremenda, porque yo imagino que alguno de ellos, pero ¿cómo así? ¿Quién está buscando matarte aquí? Todos creemos en ti. Y mire lo que Él les dice, ¿sí? Procuran matarme porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Entonces, cuando nosotros terminamos matando a Yeshua, en quien decimos creer, cuando su palabra no hace efecto en nosotros. Escuchamos y escuchamos palabra, escuchamos que debemos perdonar, escuchamos que cuando tenemos un problema debemos ir con la persona específicamente, pero nos ponemos a regar
todo con otras personas. Y es que fulano me hizo esto, y es que sutano esto, y es que dijo esto, y esto es así, así, así. Y se lo cuentan al uno, y se lo cuentan al otro, y al otro, y al otro, al otro. Y el Señor dice, me están matando. Mi palabra no tiene cabida en ustedes. Les digo lo que deben hacer, y en vez de hacer lo que les digo, hacen completamente lo contrario. Lo opuesto. Lo opuesto. Y por eso nosotros como iglesia, como congregación, debemos ponernos rigurosos, amados hermanos. ¿Hasta dónde estamos verdaderamente siendo nosotros hijos de Dios? Hijos de Elohim. Así que cuando alguien le venga a hablar algo a usted de otra persona, apenas le empieza a contar, diga, mire, pare un momento. Usted ya fue a hablar con la persona. Ya habló, ya se sentó, ya le dijo, o sea, lo que me va a decir a mí se lo dijo a la persona. Ah, pues que no, entonces vaya. A mí no me coja de basurero, dígale. No me coja de basurero, no me venga a contar. Ya vaya donde la persona. Y ya si la persona realmente no le aceptó y todo eso, ahí sí venga, hábleme y yo le sirvo pues de testigo, como dice la palabra, para que vayamos y todo eso, para que se arregle el problema. Pero usted me va a venir a contar a mí algo sin haberse sentado a hablar con esa persona. Entonces yo no soy el basurero de nadie para que usted venga a tirar, porque lo que hace la persona, cuando una persona hace eso, en vez de ir a buscar a la persona con la que tiene el problema, hace eso, lo único que está haciendo es tratando de botar toda esa carga de veneno, de basura, de inmundicia que tiene en su corazón. Y lo único que hace es afectar a las otras personas. Entonces nosotros tenemos que volvernos maduros. O si usted le va a aceptar a la persona que le cuente, lo va a hacer maduramente, le va a decir, listo, como usted ya me contó, entonces le doy 24 horas. O como dice la Biblia, antes de que se oculte el sol. Vaya y hable con la persona. Y si usted no habla con la persona, entonces yo voy y le digo todo lo que usted me dijo. Para que la persona sepa, porque sería lo justo. Y de esa manera cortamos con toda esa maldición y aprendemos a ser verdaderos hijos de Elohim. Porque si no hacemos de esa manera, entonces ¿cuál es la diferencia entre nosotros, creyentes, y los no creyentes? ¿Cuál sería la diferencia? Ninguna. Seguimos siendo esclavos. La palabra no tiene cabida en nosotros. El Señor nos dice exactamente lo que debemos hacer y no lo hacemos. Entonces estamos demostrando que todavía somos esclavos, a pesar de que decimos que creemos en Yeshua, decimos ser creyentes en Él, pero seguimos siendo esclavos porque la palabra no ha tenido el efecto que debe tener en cada uno de nosotros. Y por eso dice acá, yo sé que ustedes son descendencia de Abraham, sin embargo procuran matarme porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Entonces matamos a Yeshua cada vez que la palabra no tiene el efecto que debe tener en nosotros. No hacemos conforme a lo que dice la palabra, sino lo contrario. Entonces a ella nos estamos convirtiendo en homicidas ¿de quién? Del Mashiach. Imagínense. Nada menos y nada más a quién estamos matando. Al Mashiach. Versículo siguiente. 38 dice, yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. Así también ustedes hagan lo que del Padre han oído. Respondieron y le dijeron, los yehuditas, los judíos que habían creído en Yeshua. Le respondieron, nuestro padre es Abraham. Entonces Yeshua les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, conforme a las obras de Abraham, harían. O sea, tremendo que Yeshua tiene una discusión con los creyentes en él. Porque es que cuando la Biblia es muy clara y dice, y se acercaron unos judíos queriéndolo tentar. Sí, esos iban de una vez, queriéndolo tentar, poniéndole a prueba y buscando testigos falsos. Y siempre la Biblia dice, pero estos creyentes en él. O sea, esto es lo más paradójico, amados hermanos. Creyentes en Yeshua. O sea, personas que decían creer en él. Y por eso dice, respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Se iban molestando más. Entonces Yeshua les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham,
conforme las obras de Abraham harían. Es decir, que nosotros tenemos que vivir de acuerdo al padre de la fe, que es nuestro padre Abraham. Él es un modelo. Abraham era un hombre justo. Es decir, que no era un hombre chismoso, no era un hombre que se ponía a hablar de otros, a contar falsedades, a contar mentiras de otros, diciendo, no, es que y si tenía un problema iba y lo arreglaba. Y de hecho lo demostró. Cuando tuvieron problemas, dice que hubo un enfrentamiento entre los siervos de Abraham y los siervos de su sobrino Lot. Y Abraham, en vez de ponerse de chismoso y de hablar cosas que no eran, porque ahora había un enfrentamiento entre los siervos suyos y los siervos de su sobrino, ¿qué dice la Biblia? Dice que fue directamente donde ¿quién? Donde su sobrino Lot. Y le dijo, y mire lo que le dice a Abraham. Él era el tío. Claro. Y le dice, y lo había criado como un hijo. Y le dice a su sobrino Lot, tú y yo somos hermanos. Así que no debe haber ningún tipo de querella ni disputa entre nosotros. Y ya que nuestros siervos están en esa situación, es mejor que nosotros arreglemos esta situación ahora, hermano. Hagamos una cosa, escoja el lugar donde usted quiera ir. Y el lugar donde usted quiera ir, yo voy a escoger el contrario y le voy a dar la oportunidad para que usted lo haga. Ahí es cuando Lot escoge toda esa región de Sodoma, de Sedom, que era muy hermosa, muy fértil, porque era muy fértil. Entonces Abraham dice, listo, yo me voy hacia el otro lado y así estamos en paz. Pero un hombre que procuraba arreglar las cosas directamente con la persona implicada. Usted se imagina a Abraham yendo de chismoso a otra parte y con sus amigos y con las personas y todo. No, es que Lot, no, es que este Lot sí es, no, me tiene, porque es que Lot esto, lo otro, y es así, Lot, y esto, lo otro. Eso hubiera empeorado la situación. Hubiera empeorado completamente. Entonces la palabra es muy concreta y por eso el Señor les dijo, pues sigan el ejemplo de Abraham, conforme a las obras de él hagan. Versículo 40. Pero ahora procuran matarme los creyentes en Yeshua. Ojo con eso, hago mucho énfasis en eso. Creyentes en Yeshua. Pero ahora procuran matarme a un hombre que les ha hablado la verdad, la cual oyó de parte de Elohim. Es decir, me procuran matarme a mí porque les hablo la verdad. Porque sí que le molesta a la gente muchas veces que le hablen la verdad. Y eso es uno de los conflictos que mayormente tenemos nosotros como ministros, como pastores de una grey. Como a nosotros la exigencia de parte del Eterno es hablar la verdad y dentro de esa verdad llamar la atención, exhortar, corregir. Ay, Padre bendito, a la gente sí que le molesta esto. Y la gente confunde el exhortar, el corregir, el hablar la verdad con una situación de carácter personal. Es que el pastor me humilló, no me quiere, es que el pastor aquí o lo otro. Y esto es bien complejo. Y mire que Yeshua lo único que quería era corregirles a ellos que no fueran practicantes del pecado, que la palabra tuviera cabida realmente en ellos y ya la estaban tomando de manera personal. Y él conocía el corazón de ellos y el corazón de creyentes ya estaba buscando matarlo. Creyentes en Yeshua. Y por eso les dice, pero ahora procuran matarme a mí, a un hombre que les ha hablado la verdad, la cual oyó de parte de Elohim. Ustedes me quieren matar. Yo conozco sus corazones. Y eran creyentes. ¿No hizo esto Abraham? Pero, entonces le dice, esto no fue lo que hizo Abraham. Procurar matar a un inocente. Pero ustedes hacen las obras de su padre. ¡Wow! De su padre. Le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación. Un solo padre tenemos, que es Elohim.
Yeshua les dijo, si Elohim fuera su padre, me amarían porque yo procedo y he venido de Elohim. No he venido de mí mismo, sino de aquel que me envió. ¿Por qué no pueden entender entonces lo que les digo? Porque no tienen la capacidad de oír mi palabra. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Porque no tienen la capacidad de oír mi palabra. Porque el padre de ustedes, porque el padre del que ustedes proceden es el diablo. Creyentes en Yeshua. Y Yeshua les tiene que decir, ustedes dicen creer en mí, pero su padre, del cual ustedes proceden, vienen, es el diablo, es el Satán. O sea, ustedes son Satán Junior. Tremendo esto. Esto es muy triste, amados hermanos, porque estamos hablando de gente creyente. Porque por eso empieza diciendo, y judíos y juditas que habían creído en él. Y yehuditas, judíos que habían creído en él. Sus enemigos. Ahora el Señor le está diciendo ¿qué? ¿Que son hijos de qué? Del diablo. Por eso dice, entonces les dijo Yeshua a los judíos que habían creído, le habían creído. ¿Cómo dice allí en esta versión Juan 8:31? 31. Juan 8:31. Por tanto, Yeshua dijo a los judíos que habían confiado en él, si ustedes, confiado. Si ustedes obedecen lo que yo les digo, entonces son en verdad mis discípulos. Ahí. Entonces, mire, estamos hablando, se supone que se está hablando de aquellos judíos que habían creído en él. O sea que no solamente se trata de creer en Yeshua, claro, sino que la confirmación de ese creer en él se evidencia en poner en práctica su obra, su palabra. Poner en práctica su palabra. Por eso él dijo, mi palabra no tiene cabida en ustedes. Claro, porque una persona puede decir, yo creo en Yeshua, pero si no hace exactamente lo que dice la palabra, es hijo del diablo. Es hijo del Satán. Termina siendo un enemigo del Señor. Dice, a pesar de creer. Entonces, a pesar de creer que Yeshua, entonces le pregunta, ¿usted cree que Yeshua es el Mashiach? Sí. ¿Usted cree que Yeshua es el hijo de Elohim? Sí. ¿Usted cree que Yeshua es el Salvador? Sí. ¿Que es el único mediador entre Elohim y los hombres? Sí. Pero si no pone en práctica la palabra, es un hijo del diablo. Así diga creer en Yeshua. Y mire lo que dice acá. Porque el padre de ustedes es ¿quién? Es el diablo. Y por eso los deseos de su padre quieren hacer. Es decir, ustedes hacen conforme al deseo del padre de ustedes, que es el diablo. Y mira lo que dice. Él es un homicida, un asesino desde el principio. Desde un principio. Él es un homicida, es un asesino desde un principio. Y no se mantuvo en la verdad. ¡Wow! ¿Quién es un asesino? ¿Quién es un homicida? El que no se mantiene ¿qué? En la verdad. En la verdad. En la verdad de la palabra. No se mantiene en la palabra que es la verdad y no se mantiene en decir la verdad. Por eso, como leíamos ahora en Éxodo, aquel que hable palabra mentirosa, ¿sí? Y que mata con esa palabra mentirosa a un inocente, a un justo, Yahweh no le justificará por nada. Será un malvado. Será calificado de malvado. Entonces, tenemos aquí que el Satán, el adversario, es un homicida. Desde un principio es un asesino. ¿Por qué? Porque no se mantuvo en la verdad. Así que cuando una persona habla las cosas de manera engañosa o distorsionada, esa persona es hijo del Satán. Eso nosotros debemos entenderlo muy bien. Está teniendo un comportamiento tal cual como el diablo, porque se comportó de esta manera.
de una manera engañosa. No habla la verdad y no se mantiene en la verdad. El verdadero hijo de Elohim se mantiene en la verdad y habla las cosas con verdad. Por eso, ¿por qué a las personas les gusta no arreglar el problema con la persona con la que tiene el problema, sino ir a contar otros? Porque tiene como propósito distorsionar la verdad, es decir, llevar un engaño para volver a las otras personas contrarias a aquella otra persona con la que tiene el problema. Volverlos en enemistad. En enemistad. Entonces, objetivo. cuando una persona no busca a la persona con la que tuvo el problema, sino que se lo cuenta al uno, a otro, está buscando que con lo que está diciendo, alejar a las personas unas que de con por otras. sí lo va a hacer de manera engañosa y faltando la verdad, hacer que el corazón de esas personas se dañe en contra de esa otra persona. Porque ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál sería el objetivo? Por eso es que la Biblia nos dice que debemos ir directamente con aquella persona con la que tenemos el problema. Eso lo enseñó Yeshua. Si sabes que tu hermano tiene un problema, o si tú tienes un problema con tu hermano, ve y búscalo a tu hermano, no a un tercero para contarle las cosas. Cuando una persona, esto es por norma general, cuando una persona le cuenta a otra persona un problema que tuvo con alguien sin haber esa persona querido ir a arreglar el problema con la que tuvo el problema y le está contando a un tercero, es porque ya lo que le va a contar es una mentira. Póngale la firma. Es una mentira. Es una mentira, es un engaño. Porque si no, ¿cuál es el objetivo de hacerlo? ¿Cuál es el objetivo? No tiene otro objetivo. Entonces, si la persona no hace lo que dice la palabra, no está permaneciendo en la palabra. Y la palabra dice, ve con tu hermano y ponte a cuenta con él, con tu hermano. No dice, ve y riega el chisme, ve y habla con otros, ve y cuéntale el problema a otros. Esa no fue la orden que dio Yeshua. Eso es lo que hace el Satán. Entonces dice acá, porque el padre del que ustedes proceden es el diablo, versículo 44, y por eso los deseos de su padre quieren hacer. Él es un homicida desde un principio, es un asesino desde un principio, no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ella. Entonces, si el Satán es el padre de la mentira y la persona no está haciendo conforme a lo que dice la palabra, sino que va y le habla a otro, entonces automáticamente se convierte ese en hijo del Satán. Y estamos hablando de gente creyente, porque alguno dirá, no, pues que eran los enemigos de Yeshua. Creyentes. La pregunta es, ¿cuántos creyentes hoy hay así? Son enemigos del Señor. ¿Cuántos creyentes, cuánta gente que dice que son creyentes de Yeshua, en realidad están siendo hijos del Satán? ¿Cuántos? ¿Y cómo saberlo? Pues porque no hace de acuerdo a lo que dice la palabra. Porque si Yeshua dio una instrucción tan clara, porque yo pregunto, ¿qué parte de la instrucción de que si tienes un problema con tu hermano, ve y busca a tu hermano y ponte a cuentas con él, no entendemos? O sea, ¿qué parte de eso es tan difícil comprender? Entonces, si yo tuve un problema o tengo un problema con X persona, debo ir a X persona. No me debo ir a M, N, O, P, Q y empezar a repartir todo eso con otros. A X debo buscar. Entonces, si yo busco a X y le digo, miren, esto y esto no me gustó, o usted dijo esto, o esto me ofendió, o esta cosa, y se ponen a cuenta, pues está haciendo lo que dijo Yeshua, están permaneciendo en la palabra. Pero si no hacemos exactamente de esa manera, sino que vamos a hablar palabra ¿qué? Engañosa, como lo dice el libro de Éxodo, que leímos ahora, Éxodo 23,
¿sí? De palabra mentirosa te alejarás, te apartarás y no matarás así al inocente y al justo, porque yo, hablando de Yahweh, no justificaré al malvado. Eso es. Entonces yo me tengo que apartar, porque es que cuando yo le voy a contar el problema que tuve con X a otra persona, ya allí hay una intención. Si le voy a contar a otro, es porque le quiero envenenar el corazón, es porque ya llevo una intención de mentir. Porque si no quiero mentir, voy a dónde? A la fuente, directamente. Entonces, cuando alguien le cuente a usted, mire, por norma general, bíblicamente, eso lo van a entender los espirituales. Si usted es espiritual, entonces usted va a entender esto y va a aceptar esto. Por norma general. El mundo no lo van a aceptar, pero por norma general. Cuando alguien le venga a hablar de otro, sin haber buscado a esa persona para ponerse a cuentas con la persona, ya allí lo que le van a contar lleva una carga de mentira. Ojo con eso. Lleva una carga de mentira. Ahí algo le van a meter a usted de mentira. Porque la pregunta es, ¿por qué no se ha puesto entonces a paz con la otra persona? Porque lo que quiere es dañar el corazón suyo. Y usted verá si se presta para recibir la mentira de esa persona. Entonces dice acá, él es homicida de un principio y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ella. Versículo 45. Pero a mí, que hablo la verdad, ustedes no me creen. Y es extraño, ¿no? Es extraño que la gente tiende a darle más crédito casi siempre al mentiroso que al que dice la verdad. Eso es tan extraño. Y a Yeshua, que les estaba hablando la verdad, no le daban crédito. Y por eso él les dice, pero a mí que les estoy hablando la verdad, o sea, yo les estoy diciendo la verdad, a mí no me creen. Y esto también pareciera una situación como una norma general, que al que dice la verdad, la persona o las personas no le creen y tienden a creerle es a la persona que les habló la mentira, que les habló la palabra engañosa. Versículo 46. ¿Quién de ustedes me amonestará de pecado? Entonces el Señor dice, bueno, ¿cuál de ustedes me va a señalar a mí pecado? ¿Me va a señalar a mí una situación en donde yo haya violado la ley, la Torá? ¿Quién de ustedes? Mire que con esto Yeshua está demostrando que él, ¿qué? Que él no violaba la Torá. Él guardaba la palabra, él guardaba. Claro, él guardaba la Torá porque la Torá lo leímos ahora. ¿Qué dice la Torá? De palabra mentirosa te alejarás, te apartarás. Y si usted conoce a alguien que le guste hacer este tipo de cosas, entonces una persona que le gusta estar mintiendo, ¿qué debe hacer usted? Apartarse de esa persona. A la persona no le conviene. No le conviene. A usted nunca le va a convenir una persona que sea mentirosa, que no le guste arreglar los problemas con quien tiene el problema, sino que le gusta es que chismosear, repartir. ¿Y chismosear por qué? Porque falta la verdad, porque el chisme es un cuento que falta a la verdad. Pero dice Proverbios que penetra hasta la profundo de las entrañas. El chismoso tiene esa facilidad, que penetra, habla y habla y habla, lo dice Proverbios, y eso que dice va a lo profundo de las entrañas. ¿Por qué? Porque toca las emociones del otro. Lo contamina. Claro, y como por general siempre le cuenta es a personas cercanas. Entonces las otras personas, se cargan. Claro, porque hay un dolor. Y te dijo eso, y te hizo eso. ¿Y cómo así? Pero ese tipo o esa mujer, terrible. Ahí está pintado. Y la otra persona se carga. Y se carga, y se carga, y se carga. Entonces, si siente eso, sencillamente los dos están cayendo en el juego de Satanás, del Satán. Eso se corta cuando uno de los dos tenga carácter. Así es. Sí, cuando una persona tiene carácter, se le llegan a contar eso, sí. Analiza y dice, vaya, hable, vaya. A mí me pasa como pastor. Cuando alguien me busca y me dice, pastor, una consejería o algo así, está bien, yo le acepto y le recibo. Cuando la persona me está hablando cosas personales de la persona, su situación y todo eso, pues yo inmediatamente como pastor debo guardar reserva
y no debo hablar nada de esto, y pues como pastor le aconsejo lo que debe hacer y oro por la persona, todo esto. Pero cuando la persona viene y me dice, pastor, es que fulano o fulana esto, y apenas me empieza a hablar de otra, ¿qué hacemos? No, ¿Ah, sí? Espéreme, mándeme a llamar a fulano, a sutano, y así. Entonces hay muchos que dicen, no, es que al pastor yo no me gusta pedirle de consejería y todo eso, porque uno le empieza a hablar de alguien, inmediatamente, pastor, claro, yo soy el primero que tengo que dar ejemplo. Entonces hay gente que dice, no, es que con el pastor no se puede hablar, porque si uno le va a hablar un problema que uno tuvo con alguien, el pastor manda a llamar a la persona. Claro. Imagínese, ¿qué tengo que hacer yo? Con fulano, con sutano. Ya, permítame un momento, mándenme a llamar a fulano. Y si no está allí, entonces, bueno, venga, fulano, yo le llamo, vea, aquí tengo a sutano y está diciendo esto, entonces necesito que venga. O mandamos cuando están allí, sí, a que las personas dejamos la tarea. Vayan y se reúnen y después cuando terminen, vienen y me cuentan. Le doy una orden, le digo, tiene 24 horas para ponerse a cuenta con la persona. Vayan, sí, de una vez. Y hay gente que le molesta eso. Entonces hay gente que dice, no, es que con el pastor no se puede confiar. ¿Cómo así confiar? O sea, si usted me puede confiar, si usted viene y me dice, pastor, mire, es que yo, la verdad, soy un borracho, tengo problemas, mis pensamientos, tengo problemas con esto, tengo esto, pastor, ¿qué hago? Son mis cosas personales y todo eso. Hermano, créame que como su pastor yo le voy a guardar la reserva, porque no voy a estar en ningún momento hablando de su situación a nadie. Oro por usted, le guío y le trataré de dar un consejo que le ayude a superar aquella situación que lo está atormentando, aquella situación que lo está afectando. Porque es su vida personal. Y no voy a llamar a nadie más. ¿Por qué lo voy a hacer? Pero si la persona dice, pastor, es que mire esto, y tengo un problema con fulano, esto, y es que me dijo esto, y es que, no, pero esto, y empieza a hablar de la otra persona, pues ya está involucrando a un tercero, a otro. Ya no tiene que ver con usted solo, es otra persona. Y como pastor me corresponde entonces llamar para confrontar, bueno, allí qué pasa, para que se pongan las cargas en el nivel que son. Para escuchar también la otra persona, porque como pastor también tengo que escuchar a otra persona. Porque hay personas que vienen a contarme problemas que tuvieron con otra persona y quieren que yo de una vez dé un veredicto. Le digo, no, yo ya la escuché a usted. Tengo la mitad de la información, necesito escuchar también la otra mitad. Importante. Para yo poder dar un justo juicio. Si no, voy a dar un juicio injusto. Y entonces por eso hay personas que dicen, no, entonces el pastor no, porque él de una confronta. Pues claro, hermanos, es que eso es lo bíblico. Y de esa manera se corta todo el chisme, de esa manera se corta todo homicidio, todo asesinato espiritual que se pueda dar. Entonces yo lo que busco es cortar cualquier intento de homicidio o de asesinato espiritual. Entonces, dice aquí, versículo 45, pero a mí que hablo la verdad no me creen. ¿Quién de ustedes me amonestará de pecado? Si yo hablo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Y es que es eso el problema. Empieza diciendo que eran yehuditas, que eran judíos que habían creído en él. Y ahora el Señor les está confrontando, pero ustedes no me creen. Se supone que eran creyentes en él y el Señor les dice, pero ustedes no me creen. Claro, decían creer en él, pero en la práctica era lo contrario. El que pertenece. Hay gente así, dicen creer en Yeshua, pero la práctica es lo contrario. No es una vida que vive conforme a la palabra. No viven de acuerdo a la escritura, a lo que dice la palabra. Y dice aquí, versículo 46. El que pertenece. Versículo 47, perdón. 7. El que procede de Elohim, oye las palabras de Elohim, obedece. Obedece las palabras de Elohim. Las acata, las oye, las obedece. Pero ustedes no me obedecen, porque no proceden de Elohim. Le respondieron los yehuditas diciendo, aquellos yehuditas creyentes, ¿no decimos correctamente nosotros que tú eres un shomoronita, es decir, un samaritano? Ahorita empezaron a ofenderlo. Los creyentes en Yeshua ahorita lo van a ofender porque era una ofensa bastante grande decirle a un judío samaritano.
Era por la rivalidad que había en ellos. Ujú. Y ahora los creyentes en Yeshua están ofendiendo a Yeshua porque les está diciendo la verdad. No decimos correctamente nosotros que tú eres un shomronita, Y que un tiene samaritano, demonio. y tienes demonio. Ay, Dios mío. Habían creído en Yeshua y ahorita están diciendo que él está endemoniado. Yeshua respondió, yo ¿Mm? no tengo ningún- Entonces, ¿cómo es el corazón del ser humano? Cuando yo veo eso, digo, no, Señor, pues si eso hicieron con Yeshua, ¿qué no pues, harán con uno? No, ya. ¿Qué no harán con Y- uno? o- Si o lo veían uno a él hace haciendo también, milagros y todo eso, y, Mm. ay, sí creemos en ti. Y luego él los confrontaba, y ya en vez de ser humildes y decir, sí, Sí, uno la embarra. ¿hemos Pues, pecado? Pecamos. prefiere decir, Nos estás equivocamos, endemoniado. nos equivocamos todos. Estás endemoniado, tremendo, ¿no? Mm. Yeshua les respondió, yo no tengo demonio, por el contrario, Soy un- honro a mi mi padre, padre. pero ustedes me Me deshonran. Wow. No estoy buscando Creyentes que deshonran a Yeshua. Creyentes en Yeshua que deshonraban a Yeshua. Qué paradoja, qué contradicción tan grande. Yo no busco mi propia Alabanza. gloria, Solo pues hay- Él es quien la busca y juzga. El Padre, porque todo es para la gloria ¿de quién? Del Padre. Padre. Recuerde, todo lo que el Padre hace con Yeshua es para la gloria de Yeshua, no es para la gloria del Padre, a través de Yeshua. Siempre. Yo no busco mi propia gloria, pues Él, hablando del Padre, es quien la busca y Él es el que juzga. Versículo 51. Amén, amén. Les digo, si alguno guarda mi palabra, de ningún modo verá muerte eterna. Amén. Ah, porque es que cuando no hacemos conforme a la palabra, estamos asesinando espiritualmente. Y la condenación es la condenación eterna a la que enviamos a la persona. Tremendo esto. Los yehuditas entonces le dijeron, ahora sabemos que tienes demonio. Tremendo. Mm. Los creyentes en Yeshua ahora saben que él tiene demonio. ¿Mm? Ay, cuánta admiración por Yeshua, ¿no? Sí, eres el Mashiach, eres el hijo de Elohim, eres el Salvador. Y ahora para terminar diciendo, estás endemoniado. Tremendo esto. Y esto sí que es así. A nosotros nos ha pasado, ¿no? Como pastores, cuando le llamamos la atención fuertemente y todo eso, gente que dice, ay, no el pastor, ay, tan especial, ay, la palabra, ay, por aquí, por allá, y eso no saben dónde ponerlo a uno. Y en el justo momento que se les llamó la atención, ahí ya somos lo peor, ¿no? Deja caer. Ahí sí lo suben a uno y desde allá lo tiran a uno. Ya no lo... Ya no acostumbro. Sí, no, nosotros aquí hemos tenido varios casos así de personas aduladoras. No, uy, que el pastor, no, qué bendición, qué gloria, qué palabra, Eso qué da hasta enseñanza, miedoso. qué revelación y todo eso. No, eso Y en es el miedoso. momento que a esa persona se le ha llamado la atención y se le ha exhortado, porque yo no me cueso con adulaciones, amados hermanos. Y cuando yo tengo que llamarle la atención a alguien, lo hago en la autoridad que el Señor me ha dado. Porque entonces, ¿para qué me ha dado el Señor autoridad de ser ministro de una congregación si no es para eso también? Y cuando se les llama la atención, a algunos, no estoy diciendo a todos, ¿no? Porque hay gente que hay sí es gente muy que humilde. sí. Hay gente que dice, uy, sí, pastor, de verdad, Sí. gracias, pastor, por exhortarme, le agradezco, ¿no? Sí, Y hay gente sí. muy agradecida que le dice a uno, gracias por la exhortación. Algunos dicen, gracias, pastor, por el regaño, de verdad, yo estaba muy mal. Pero ha habido algunos Ha habido. Ujú. que se han molestado y después de adularlo a uno y de tenerlo a uno por allá arriba, luego ya uno es el peor, uno es peor que el mismo Satán para ellos. Y dice aquí, estamos en el versículo 52. Los yehuditas entonces le dijeron, ahora sabemos que tienes demonio. Abraham murió, Y también los profetas. Y tú dices, si alguno guarda mi palabra, de ningún modo verá muerte eterna. Entonces, ¿en qué habían creído? Eso no entiende. ¿Eres tú acaso superior que nuestro padre Abraham, el cual murió? También los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Yeshua respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es.
Es mi Padre el que me glorifica. El mismo de quien ustedes dicen es nuestro Elohim, nuestro Dios. Pero ustedes no lo han conocido. En cambio, yo sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería semejante a ustedes. Mentiroso. O sea, les digo, ustedes son mentirosos. A ustedes les gusta hablar mentira, falsedad. Y por eso ustedes son homicidas. Por eso ustedes son asesinos. Porque les fascina hablar palabra mentirosa. Falsedad. Pero yo lo conozco. Y por eso guardo su palabra. Incluso Abraham, el padre de ustedes, se regocijó de que vería mi día. Y lo vio y se alegró. Claro, cuando Abraham fue a ofrecer a Isaac, que el Señor le dijo que lo ofreciera en ese momento, cuando él dijo, Yahweh yiré, ¿sí? Yahweh verá. Y cuando dijo Yahweh yiré, Yahweh se dejará ver, porque dijo dos expresiones. De pronto la más conocida es Yahweh yiré, pero la mayoría no sabe que luego hay una expresión que dice Yahweh yiré, que es se dejará ver. Él lo vio. Los judíos dijeron. Él vio, dijo, en este monte donde estoy, Yahweh se dejará ver. O sea, Abraham vio al Mashiach en ese monte. Tremendo, ¿no? Y dice la palabra 57. El versículo 57. Entonces le dijeron los judíos, los juditas, no tienes siquiera 50 años. ¿Y has visto a Abraham? Yeshua les dijo, amén, amén, les digo, antes que Abraham llegara a ser, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Yeshua se ocultó y salió del templo. Los creyentes en él tomaron piedras para apedrearlo. Los creyentes. ¿Cuántos creyentes hay hoy así? Tomando piedras para apedrear al Mashiach porque no quieren vivir conforme a la palabra y no quieren permanecer en ella, tal cual el Mashiach la enseñó. Entonces, cuando una persona habla mentira, habla lo que no es, habla palabra mentirosa, como dice Éxodo 23:7, de palabra mentirosa te alejarás y no matarás al inocente y al justo. Entonces, cuando una persona no habla la verdad, está siendo un homicida, está siendo una asesina, esa persona. Y dice que el Señor no justificará al malvado, porque va a ser tenida por malvada esa persona si esa persona no se arrepiente verdaderamente de su conducta. Entonces entendemos que el no asesinarás no solamente tiene que ver con quitarle la vida físicamente a alguien, sino arrebatarle la vida espiritual, la vida eterna a alguien por medio de ¿qué? De la mentira, del engaño, de la falsedad, de hablar lo que no es verdad. Amén.